¿Cómo les va, mis amigos? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos en el transcurrir por la vida tratando de presentarles lo mejor de la sociedad argentina. Para mí es un inmenso placer presentarles en el programa del día de hoy a una científica argentina, doctora en física del Instituto Balseiro, una estudiosa impresionante, como lo van a poder comprobar durante el transcurso del programa, que ha sido galardonada para la alegría, para el orgullo de todos los argentinos en Francia, París. La UNESCO y L'Oréal de París determinaron que 5 mujeres, las mejores del mundo, cada una de ellas en su especialidad, sean distinguidas. Hay un premio de 100.000 euros para cada una de ellas. Es la labor de esta profesional argentina notable. Es una mujer que se preparó la enseñanza elemental en la escuela pública, la enseñanza media en la escuela pública, la enseñanza universitaria en nuestra universidad pública. Es maravilloso. Es un ejemplo por seguir. Es un estímulo, es un aliento para los jóvenes estudiantes de ciencia en la República Argentina que están un poco caíditos por el bajo presupuesto en ciencias, por algunas puertas que se les cierran. Por eso, Karin Halber, así se llama, esta doctora en física, es un ejemplo por seguir. No se pierda el programa del día de hoy. Es maravilloso, porque además resalto nuevamente la labor de L'Oréal de París, que no solamente destaca a las mujeres en ciencias en el universo, sino también en distintas actividades que iremos conociendo junto a ustedes. Atención, país. Muchísimas gracias, Karin, por prestarte este reportaje. Jorge. Es un placer inmenso conocerte. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer y gracias por permitirnos comunicarnos también, ¿no? Hablar felicitaciones de todo corazón por este premio internacional, que es un orgullo, supongo, para vos, para toda tu familia y para todos los argentinos, ¿no? Sos una de las 5 mujeres que el día 14 va a recibir en París un premio de resonancia internacional. ¿Dónde naciste, Karin? Yo nací en Rosario hace 54 años y después a los 2 años mi familia se mudó a Jujuy y fui con mi hermana y con mi familia. Después nació una hermana más, mi tercera hermana, y desde entonces que viví en Jujuy toda la primaria, toda mi infancia y toda mi juventud, hasta que terminé la secundaria. Y después me fui a estudiar a Rosario 2 años, a la Universidad de Rosario, estudié Ingeniería Electrónica los 2 primeros años, que son los que piden para ingresar al Balseiro. Mi idea era ya ingresar al Instituto Balseiro en Bariloche a estudiar física. Así que hice los 2 primeros años. ¿Recordás algo de tu enseñanza elemental, de esa escuela pública? Sí, recuerdo mucho, bueno, mis maestras, mis compañeros. Yo me acuerdo cuando estaba en 4º, 5º grado, con un grupo de 4 o 5 chicas, armamos un club de ciencias, éramos las nerds. Teníamos un club de ciencias, pero también hacíamos juegos. Y me acuerdo que hicimos una fábrica de curitas e investigábamos con las cajas que teníamos de experimentos de química y de biología, así que nos divertíamos y todavía hoy tengo el libro de experimentos que hacíamos. ¿Recordás a una maestra, el nombre de una maestra? Bueno, Nilda, Irma,
Y si después, vive se muere de emoción. Ojalá. La verdad es que yo toda mi educación fue pública, o sea, gracias a estoy muy orgullosa de decirlo y además muy agradecida, eternamente agradecida al país por haberme brindado. Yo soy un producto de la educación pública desde jardín, la primaria en la Escuela Belgrano en Jujuy, la secundaria hice los 2 primeros años en la escuela normal y después terminé en el Colegio Nacional. ¿Eras abanderada en la enseñanza media? En la primaria era abanderada y en la secundaria, sí, era estudiosa, era buena alumna. En la secundaria era muy buena alumna también y siempre me gustó estudiar, pero principalmente porque tenía profesores que me estimularon mucho, ¿no? En la secundaria también, en química, Fiero García, Guillermo Zampini, el profesor de matemática, López, la profesora de física, Susi Ramos. Tenemos un cuerpo muy lindo de profesores y iba al Colegio Nacional y me acuerdo que el rector, Marín, Oscar Marín, él quería llevar al colegio a niveles preuniversitarios, ¿no? Y realmente para Jujuy fue toda una revolución educativa la que él quería llevar en ese colegio. Así que yo estoy eternamente agradecida por Mamá supuesto. y papá que no están, pero están, ¿cómo se llaman? Mi papá se llamaba Ronaldo Hallberg y mi mamá Yvonne Gwendolyn Chaplin. Ella era hija de Charles Chaplin, mi abuelo se llamaba Charles Alfred Chaplin, que se casó con mi abuela Amy Ransdale. Pero es muy gracioso porque mi abuelo se llamaba Charles Chaplin, pero era más joven que Charles Chaplin, pero tenía el mismo nombre y él es de los 4 abuelos el único extranjero, él era inglés y se vino a principios del siglo pasado. Cuando él tenía, ¿tu abuelo lo conociste? Sí, por supuesto. Él vino como joven ingeniero a la Argentina cuando él tenía 21 años a trabajar en los ferrocarriles, cuando los ingleses ayudaron a desarrollar los ferrocarriles en Argentina. Y después mis antepasados es una mezcla, como muchos argentinos, ¿no? Mi apellido es sueco porque mi bisabuelo era sueco, que se casó con una escocesa, se vinieron al país. Y el hijo de ellos, que era argentino, se casó con una descendiente de italianos. Ya te estoy mareando. Y después, ¿Y tus padres eran argentinos? Y mis padres eran argentinos. Pero ¿Que nacieron dónde? En Rosario. ¿Y qué fueron Ronaldo y Ivonne? Él trabajaba en minería y mi mamá era profesora de inglés. Bueno, fueron los referentes, ¿no? Los que me estimularon desde muy chica. Yo creo que pensando en cómo hacer para estimular a los niños en ciencia y tecnología, me parece que el estímulo familiar es fundamental, el no dejar de caer esa curiosidad innata que tienen los chicos consigo y tratar de estimular el pensamiento crítico, el pensamiento analítico. Me parece que el apoyo familiar es fundamental y justamente desarrollar las aptitudes de razonamiento y de pensamiento crítico en este momento, ¿no? Que estamos bombardeados de información falsa, de cosas que no sabemos, de demasiada información también. Yo creo que es fundamental desarrollar esas aptitudes en los chicos desde muy chiquitos, así como se desarrollan las aptitudes físicas, en la educación física, las aptitudes creativas con el arte. También me parece que sería imprescindible tener talleres de ingenio en donde se juegue más al ajedrez, al go, juegos de ingenio, que se pongan los chicos a discutir entre ellos mostrando evidencias. También el tener honestidad intelectual, el reconocer los errores después de una discusión, cuando todo lo que estoy diciendo, Jorge, es el método científico y la actitud científica. Yo creo que en lo que nosotros fuimos entrenados como científicos es más que nada una actitud la que tenemos, y yo creo que esa actitud, independientemente si los chicos después en el futuro van a seguir una carrera científica o no, pero esas aptitudes, así como una buena aptitud física o en arte, les va a dar una herramienta para toda la vida, ¿no? Me parece que es fundamental. ¿La facultad entonces, en la facultad de...? La facultad, empecé los 2 primeros años en la Facultad de Ingeniería de Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, los 2 primeros años que son mandatorios para dar el examen de ingreso al Balseiro. Yo en esa época di el examen de ingreso en Buenos Aires, ahora está federalizado, en varias ciudades se hace el examen de ingreso. Es un examen de conocimientos físicos y matemáticos y después hay una entrevista personal. Yo ingresé y empecé en el 84, fui a Bariloche ya como estudiante, una de las pocas mujeres para estudiar física allá en Bariloche.
había que estudiar, ahí van los que realmente les gustaba estudiar. Exactamente. Uno piensa en Balseiro, piensa en ese científico que crea en 1952 el CONICET, que después Frondizi le pone la chapa internacional poniendo a Bernard Dusay como presidente. El gobierno anterior crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Cuál es tu impresión sobre la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en la Argentina, que se logró repatriar más de 1000 científicos jóvenes? ¿Cuál es tu visión hoy de una científica tan importante como vos, que ya tiene prestigio internacional? ¿Cómo lo ves eso? En pocas palabras, yo creo, Jorge, que nuestro país solo sale con un fuerte apoyo a la educación, a la ciencia y la tecnología. Y lo digo con toda la intención. La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología fue una movida muy importante. Yo creo que hay que reconocer las cosas buenas y hay que criticar las cosas malas de cada uno de los gobiernos. Correcto. En particular, el reconocimiento del apoyo a la ciencia que tuvo el gobierno anterior realmente fue muy importante. En este momento estamos pasando una crisis financiera o dificultades financieras, la devaluación nos pegó mucho, son las fluctuaciones que venimos teniendo hace mucho tiempo en ciencia y tecnología. Y creo que hay que, bueno, eso es un poco hablar de qué pasa a futuro, pero me parece que sería muy bueno revertirlos cuanto antes, antes de que sea demasiado tarde, porque mucho tiempo más no vamos a poder seguir así. Yo soy muy positiva y me gusta pensar en que todavía estamos a tiempo de mejorar las cosas, pero nosotros desde el punto de vista científico tenemos que hacer una llamada de atención y un fuerte pedido de que se trate todo lo posible de estimular la educación en la ciencia y la tecnología en nuestro país. Y antes de que sea demasiado tarde. ¿Sabes que para hacer ciencia se necesita mucho tiempo? La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología fue una muy buena señal. Y en ese sentido me parece que fue un poco desafortunado deshacer eso, ¿no? Y pasar a quien era ministerio, Lino Barañao, pasarlo a secretario. Ojalá se pueda revertir eso. Cuando nuestros países vecinos están creando ministerios, como Chile, como Colombia, Brasil tiene, ojalá se siga manteniendo. Yo creo que es una señal fuerte de la necesidad y de la importancia que es desarrollarnos en ciencia y tecnología. Estamos, sabes, en la edad del conocimiento, en la época, en la era de las comunicaciones, de la tecnología, y no podemos no desarrollarnos en ciencia y tecnología, y eso toma mucho tiempo. ¿Por qué sos física? Porque me encanta. Yo soy, en realidad me gustaba la ciencia. Yo era muy curiosa desde muy chiquita y bueno, con este club de ciencias que te contaba, pero después... ¿Club de ciencias a los 10 años? Sí, porque era divertido. No sé de dónde salió. Yo creo que realmente fue mucho estímulo de la familia, es fundamental eso. Después, cuando estaba en la secundaria, tuvimos estos buenos profesores y siempre me gustaba la ciencia, me gustaba la genética. Me gustaban las ingenierías, me gustaba la física, me gustaban mucho las matemáticas. Entonces cuando yo entiendo a los jóvenes ahora, ¿no? De más o menos saben a dónde quieren ir, pero no saben qué carrera. Entonces lo que yo baso en mi experiencia para decir a los jóvenes qué estudiar, por ejemplo, mis propios hijos cuando me preguntaron, digo, estudiar lo que más les guste. Estudien lo que más les guste, porque para hacer algo bien lo tienen que hacer. Tiene que ponerle mucha energía, mucha pasión y mucha dedicación. Y más vale que le guste, porque si no lo van a poder hacer. Si ustedes especulan con la salida laboral, tienen que hacer realmente lo que les apasiona. Y en mi caso me apasionaba hacer ciencias. Y bueno, me volqué por la física. En algún momento también pensé en ingeniería nuclear. Me gustaba, digamos, las ingenierías también. Pero bueno, uno también... La idea que tiene de lo que son las profesiones cuando uno está en la secundaria es muy vago. Uno tiene una visión muy superficial y tiene una idea de por dónde quiere ir, pero específicamente la física que yo hago es muy diferente a lo que yo pensaba que era la física cuando estaba en la secundaria. Claro. Porque estábamos cuando esos problemas de encuentro de autos y de velocidades y... No es eso la física. La física es una cosa súper apasionante, por eso soy física, porque me gusta también estar en la frontera del conocimiento, me gusta aportar al conocimiento y me gusta vencer barreras culturales. Para mí es un desafío, me gusta pensar también, ¿no? Imaginarme cosas, y la física es muy creativa. Estaba tomando algunas de las cosas que has dicho en este diálogo sobre
ir a la búsqueda, no lo dijiste así, pero yo lo interpreto y mucha gente también, de la felicidad de tus hijos, diciéndoles, estudien lo que les gusta, sean felices, sea cual fuere el resultado final de esa búsqueda. Interpreto que esto es el sentido de la vida, ¿no, Karen? Sí, por supuesto, porque para ser pleno, para desarrollarse, uno tiene que hacer lo que uno más siente, donde uno puede poner toda la energía. Es la única forma de desarrollarse. Y si eso pasa, seguramente les va a ir bien. Es una garantía, porque realmente uno le pone la inteligencia emocional en lo que uno está haciendo. Es la única forma. Yo creo que lo interpretaste muy bien, Jorge. O sea, ¿Qué la felicidad, ¿no? Dice la felicidad, eso es lo que has dicho. Porque le dijiste, hagan lo que les guste, lo que realmente les va a gustar. Bueno, supongo que tienen el ejemplo, los jóvenes, ¿y tus hijos qué se llaman? Mi hijo mayor, Kevin, tiene 30 años. Kevin. Él estudió Ciencias de la Computación. Y mi hija, tengo 2 hijos, mi hija se llama Tania, tiene 26 años y es médica, estudió en la UBA y ahora está haciendo la residencia de ginecología y obstetricia, está en el Hospital Regional en Bariloche. ¿Y qué son tus hijos para vos? Mis hijos son todo. Yo hago todo pensando en ellos y yo estoy muy contenta de verlos contentos a ellos. Justamente estabas hablando de la felicidad. Yo estoy feliz cuando los veo felices a ellos. Y yo veo que ellos han elegido la carrera que les gusta, lo están haciendo con mucha pasión. Mi hijo más científico, mi hija más de servicio social, y eso me hace feliz a mí también. ¿Y tu compañero físico? ¿Qué siente de este Mi marido es físico. Físico, es físico. ¿Tu marido qué se llama? Mi marido se llama Ingo Alecote. Él es físico, éramos compañeros en el Balseiro y nos recibimos juntos. ¿Tan estudioso como vos es? Sí, él traía una mejor base y yo me acuerdo que tenía más facilidad al principio en la carrera y estudiábamos juntos muchas materias, pero después él siguió por un área un poquito diferente, él siguió con altas energías y partículas elementales y yo estudié más ciencia, la física cuántica de los materiales, pero nos doctoramos casi al mismo tiempo, o sea que tuvimos una carrera bastante afín entre los dos y después nos fuimos a Alemania con ya los 2 chicos muy chiquitos, yo con un puesto postdoctoral a un instituto Max Planck y él también a trabajar como manager en ciencia. Fuimos a 2 institutos Max Planck, uno en Stuttgart y uno en Dresden, que eran estamos hablando del 94, cuando se había unido las 2 Alemanias. Eran 4 años después de la reunificación alemana y ahí el Max Planck estaba creando institutos nuevos en la parte oriental y nosotros fuimos a uno de esos institutos nuevos y de hecho yo fui la primera a dar un seminario en el instituto nuevo en Dresden, una ciudad que fue devastada por un bombardeo en el 45 al terminar la Segunda Guerra Mundial. Todavía cuando nosotros llegamos había vestigios de ese bombardeo que te ponían la piel de gallina, ¿no? Cómo resurgió después toda la sociedad. ¿Qué siente tu esposo por este premio internacional que te otorgan el día 14? Este premio? Por supuesto, está muy contento. Él estaba muy emocionado cuando se enteró del premio y nosotros siempre nos apoyamos mutuamente, somos muy complementarios, compartimos todo en la casa, el trabajo de la casa, los chicos desde que eran chiquitos. Eso para mí fue fundamental, ¿no? No, de otra manera no me habría casado con él. Yo estoy contenta. ¿Estás orgulloso de ser una científica del Balseiro? Sí, a mí yo siento mucho por esa institución, por los profesores, por el espíritu de trabajo. Hay una educación que es muy personalizada. Ahora como profesora en el instituto vuelco en mis estudiantes lo que volcaron en mí los profesores que tuve, que es educación personalizada, un seguimiento, la educación del máximo nivel y además mantenerlos también totalmente actualizados. Para ser profesor en el Balseiro uno tiene que ser investigador en actividad, porque es la única forma de transmitirle los últimos conocimientos en cada una de las materias, ¿no? Y de esos jóvenes y la jovencita, hoy sos una mujer relativamente joven en este mundo moderno, pero esos jóvenes a quienes de alguna manera ustedes orientan, contribuyen con su crecimiento científico, ¿de ellos se suele aprender también? Muchísimo.
de los estudiantes, yo aprendo con los estudiantes, lo puedo decir así. De hecho, y que no me escuchen mis profesores, yo aprendí física con mis estudiantes, yo aprendí física de enseñarlo, porque cuando uno estudia, más o menos tiene una primera idea, diríamos en física la primera aproximación, pero cuando uno tiene que enseñar, ahí es donde realmente uno tiene que producir el conocimiento, tiene que enseñarlo, tiene que transmitirlo, y ahí es donde realmente uno lo estudia y lo tiene que entender en profundidad para poder enseñarlo, ¿no? La física cuántica se expande. Estás hablando de ondas. Claro, de ondas, claro. Bueno, esa aclaración. Está bien, tenés una muy buena idea ya de lo que es la física bueno, cuántica. no, fue saliendo pensando en todas las disciplinas que abarca, en los misterios todavía. Una palabra misterio seguramente un físico no sé si le gusta tanto. Está muy bien esa palabra, hay muchos misterios. Hay muchos misterios. El conocimiento, a medida que el conocimiento nos da más dudas que certezas. ¿Por qué? Porque cada vez que avanzamos un pasito, se nos abren 10 preguntas. Es como un poco raro, ¿no? Es decir, me encanta avanzar en el conocimiento, pero en realidad somos un poco masoquistas porque estamos generando más dudas. Pero eso es fascinante, porque uno dice, cuanto más sé, menos sé. Esa es la frontera del conocimiento. Solo sé que no sé nada. Y la física cuántica no es una física nueva, ¿no? Son leyes de la naturaleza. La naturaleza responde a esas leyes, que por lo menos discusiones científicas, al principio, pero estamos hablando de hace 100 años. Sí, o sea, claro. Son leyes de la naturaleza muy bien establecidas y fueron desarrolladas a principios del siglo pasado. La física cuántica son las leyes de la naturaleza que explican el comportamiento de la materia a nivel atómico y a nivel electrónico. Entonces, eso es lo que nosotros usamos tenemos que usar esas leyes para describir los materiales. Nosotros no podemos apelar al electromagnetismo clásico o a la física newtoniana. No sé si te recordás, pero fuerza igual a masa por aceleración, las leyes de la cinemática, las leyes de la dinámica. Todo eso funciona bien a escala macroscópica, pero cuando uno va a la escala microscópica, a escala atómica o subatómica, la naturaleza tiene otras leyes, y eso fue lo que descubrió la humanidad hace 100 años. Esas son las leyes de la mecánica cuántica. Pero la mecánica cuántica se restringe a eso, ¿no? Hay muchas cosas que se llaman cuántica ahora, y hay que tener cuidado porque hay cosas que realmente no es la física cuántica que estudiamos nosotros, se referirán a otras cosas. ¿Cuánto ayudó, Karen, te ayudó a vos y a la ciencia, la tecnología? La tecnología es fundamental. En estos últimos tiempos. No, porque la tecnología, a medida que avanza, la ciencia y la tecnología, bueno, la ciencia produce tecnología, pero la tecnología también produce ciencia. Los avances en la tecnología permiten hacer descubrimientos nuevos. Entonces, es como una hermandad, ¿no?, entre las dos cosas, la ciencia básica y la tecnología. Por ejemplo, a principios del siglo pasado, el avance en las tecnologías de enfriamiento, de criogenia, que se llaman, permitió que se enfriaran materiales a temperaturas muy bajas. Te estoy hablando de menos 270 grados centígrados, que está muy cerca del cero absoluto. Vos sabés que hay una temperatura mínima que es menos 273 grados por debajo, y no puede haber una temperatura menor. Eso es lo más frío a lo que se puede llegar, porque la temperatura es vibración, y a esa temperatura de menos 273 ya no hay más vibraciones salvo las fluctuaciones cuánticas, pero ya no hay 0 grados Kelvin, llamamos. Entonces es una escala diferente. Entonces la tecnología permitió enfriar materiales a menos 270 grados, y eso permitió que algunos investigadores descubrieran, por ejemplo, la superconductividad, que algunos materiales, cuando son enfriados por debajo de alguna temperatura que llamamos temperatura crítica, de repente tienen corrientes eléctricas que no presentan resistencia. Una corriente eléctrica es el movimiento de electrones, no es ni más ni menos que eso, ¿no? Una corriente eléctrica es cuando los electrones en un material se mueven de un lugar al otro. Normalmente chocan contra el material, chocan contra los iones o contra los átomos que forman el cristal, el material. Pero cuando uno enfría mucho en algunos materiales, esos electrones de repente forman un estado cuántico
un estado cuántico macroscópico y coherente, son palabras medio técnicas, pero es como que si se tomaran todos de la mano y se movieran en un solo estado sin chocar contra el material. O sea que se conduce la corriente eléctrica sin disipar energía. Entonces no podrías tener, por ejemplo, una plancha superconductora, ¿no? Porque no calentaría, o no podrías tener una luz incandescente superconductora, porque tampoco la luz es eso, es producto del choque de los electrones con los iones. Entonces la superconductividad es algo que estamos estudiando nosotros y después más adelante en el 1986, yo me acuerdo que era estudiante, estaba recibiéndome en el Balseiro, hice mi trabajo de tesina en estos materiales, que habían unos nuevos materiales que eran superconductividad nueva que ocurre a temperatura mucho más alta que la que te decía recién. En vez de a menos 270 grados, ocurrían a menos 200 grados. Vos decís, bueno, pero igual sigue siendo muy frío, ¿no? Pero la gran ventaja es que para llegar a menos 200 grados nos basta con aire líquido o nitrógeno líquido, que eso es muy, muy barato de producir. Entonces se llamaron superconductores de alta temperatura crítica. Y eso lo descubrieron un poco por casualidad, serendipia, que es una casualidad orientada, estaban buscando otra cosa y de repente vieron que estos materiales empezaron a conducir con cero resistencia. ¿Qué pasa que hay cero resistencia? Bueno, descubrieron la superconductividad a temperatura crítica. Dos suizos trabajando en IBM en Zúrich, que es donde vive mi hijo ahora, y ellos ganaron el Premio Nobel de la Paz un par de años después, y todavía el por qué se produce esa superconductividad a esa temperatura todavía no se entiende. Imagínate, estamos a casi 40 años después y todavía con tanta gente, tantos físicos y tantas mentes puestas en entender esto, todavía no se llegó a una teoría. Hay tantas teorías como investigadores estudiando el tema. Vamos a hacer una pausa, Karen, inmediatamente después continuamos contigo. Muchas gracias. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. El Instituto de Capacitación de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias favorece el desarrollo personal de los trabajadores del agua y el saneamiento, logrando para ellos el crecimiento laboral y la optimización de políticas del sector con profundo contenido social. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. El Encuentro Asador Criollo, ubicado en el camino de acceso a Villa Gesell, ambiente familiar, servicio de calidad, salón amplio y cálido, las mejores carnes y achuras argentinas, completa carta de vinos. Los invito a este lugar para un buen encuentro. Cabañas Lemú, en Mar de las Pampas, un lugar mágico. Acércate y disfruta de una nueva filosofía de vida. Descanso y relajación, rodeado de bosques, médanos y mar. Todos los servicios en un escenario de excepción. Cabañas Lemú, simplemente una elección. La comida más sabrosa y los platos más abundantes de Mar de las Pampas están en la Cocina del Colo y sus amigos. Un lugar cálido con excelente atención y servicio. Asientos al aire libre, entregas a domicilio, comidas para llevar, variedad y calidad, abierto todo el año. Si estás en Mar de las Pampas, te esperamos en la Cocina del Colo y sus amigos.